Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tratar de explicar un poquito lo que me habían preguntado, cómo es que no se entendía que actuaban las líneas en los diferentes tipos de rostro. Tenemos dos rostros redondos, un rostro cuadrado y un rostro más triangular, ¿sí? Habíamos dicho que las líneas horizontales expanden y ensanchan mi rostro, lo acortan y lo ensanchan. Las líneas verticales van a prolongar el rostro y lo van a afinar, a contraer, ¿sí? Y por último, las diagonales me van a permitir estilizar y ya sea trabajarlo con visiones más suaves, suaviza mi forma, ¿sí? Entonces, ahora bien, veamos cómo actúa cada tipo de línea dentro de un mismo rostro, ¿sí? Si yo a un rostro redondo le agrego líneas horizontales, una barba, ya sea por ejemplo, así, líneas horizontales, la segregación de luz, la reflexión de luz se ve afectada por estas líneas, por estas sombras, y termino obteniendo que mi visión queda mucho más corta. El rostro se ensancha aún más, me da la sensación de que el rostro está más ancho y más corto, obteniendo una visión del rostro mucho menor. ¿Sí? Si yo mi rostro comienzo a trabajar con líneas más verticales, por ejemplo, trabajo con una línea que baje de aquí a allá, al mentón, voy a obtener que mi refracción de luz se concentra en la zona central. Entonces trabajo con una diagonal más vertical que horizontal, permitiéndome que el rostro me dé el aspecto de más fino. ¿Se entiende? Como pueden ver, la luz se refleja en esta zona y obtengo sombras que me dan el rostro más fino. Vamos a trabajar con algunas líneas. ¿Qué pasa si yo realizo una barba circular, o como nosotros conocemos normalmente, un candado? Si lo que yo realizo es un candado, voy a obtener líneas verticales, pero la concentración de luz se va a dar en las mejillas. Por ende, el rostro se sigue ensanchando, dado que esta línea horizontal me va a resaltar la iluminación en las mejillas. ¿Se entiende cómo queda sobresaltada las mejillas por la iluminación? Entonces lo que yo necesito hacer es dar sombras lo más verticales posibles en estas líneas, para que de este modo, algo así, por ejemplo, bien bajita, para que de este modo el rostro se afine de un efecto de mucho más fino y no tan elevado. Supongamos en un rostro triangular. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar con líneas diagonales mucho más horizontales, o bien con líneas más horizontales. Por ejemplo, si yo quiero ensanchar este rostro, una circle bar va a ser una excelente opción. ¿Por qué? Porque este tipo de barba me va a permitir, si bien son líneas horizontales, verticales, en los laterales, tengo una horizontal muy marcada en esta zona y la luz se me refleja directamente sobre las mejillas, generando el aspecto de más ancho. O bien puedo trabajar con líneas más horizontales en la barba, para que el rostro de esta manera se ensanche y me dé el aspecto a más corto, porque la luz se va a reflejar sobre todo en los pómulos y la nariz.
y no tanto en las mejillas. Entonces, de esta manera yo después ablando o endurezco la sombra dependiendo del efecto que quiero crear. En un rostro cuadrado con ángulos muy marcados, una mandíbula bien ancha, un mentón poco pronunciado y una frente amplia, lo que yo voy a realizar es trabajar con diferentes líneas para que de este modo nosotros podamos redondear un poco. ¿Cómo voy a redondear? Voy a utilizar diagonales para suavizar la forma. Si yo la subo mucho a la diagonal voy a comprimir el rostro porque me va a quedar una línea horizontal. Si yo hago esto en mi diagonal, acá voy a generar una línea horizontal y ven cómo el rostro se achicó de repente. Quedó sumamente cortito. Entonces lo que yo voy a realizar, en vez de cerrarlo tanto, puedo trabajar con una línea más baja. Por ejemplo, así. Y una diagonal acá. Obteniendo de esta manera un reflejo a rostro más de diamante. ¿Sí? Entonces la iluminación me va a seguir quedando debajo del labio, en los labios, pómulos y nariz. Vamos a marcar un poquito más la boca para que se entienda cómo quedaría el rostro. Esta es una de las formas. Si yo este rostro actúo con líneas más horizontales, el rostro va a quedar muy chiquitito. Por ejemplo, si yo hago esto. Si yo hiciera esto, el rostro se comprime en esta parte. Si yo a este rostro le agregase líneas verticales, a ver, vamos a borrar bien. Si yo aquí segregase dos líneas verticales en los laterales y una horizontal arriba, voy a obtener que mi rostro tome una forma más redonda. ¿A qué se debe esto? A que reflejo la luz en las mejillas. De eso se trata trabajar las sombras y las líneas de la barba. En otro rostro redondo, para prolongarlo, puedo utilizar una custom chopper, que sería algo así. Y de este modo, centrar la luz en el mentón para dar el aspecto más largo y en los pómulos. Entonces, de esta manera, mi rostro toma una forma no tan redonda. Se entiende cómo con los diferentes ejemplos vamos trabajando y dándole un formato diferente al rostro. De un cuadrado pasamos a un rostro redondo, fácil, marcando dos verticales y reflejando la luz en las mejillas. O sea que, ¿qué nos quiere decir? Entonces, profe, pero las verticales alargan. Sí, alargan, pero si no reflejan luz en los otros lados. Si yo reflejo luz en las mejillas, la reflexión de luz me va a generar a mí un incremento de volumen, ¿sí? Porque la sensación es que las partes más amplias son aquellas que reflejan más luz. Por ende, generan también, al lado contrario, sombras. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? La nariz, cuando nosotros hacemos una nariz, la luz se va a reflejar en esta parte de la nariz. Vamos a marcar con violeta la luz, se reflejaría acá, y la sombra la vamos a marcar con negro, que se reflejaría acá. Mientras más luz y más dura sea la sombra, más grande me va a parecer la nariz. Mientras más iluminado esté esto y más oscuro esté esto, afuera, más grande va a parecer la nariz. ¿Sí? Entonces, por eso es que en maquillaje se suele hacer una línea blanca y se sabe sombrear un poquito los costados para afinar la nariz. En este caso es lo mismo. Si yo pusiera sombra oscura abajo, al medio, y sombra más clara a los laterales, la nariz me quedaría más ancha. Acá pasaría exactamente lo mismo. Si yo ilumino las mejillas y oscurezco, me va a dar la sensación que el rostro es más redondo.
Si yo aquí a este rostro cuadrado agrego algunas líneas como la barba más redonda, unas líneas horizontales bastante verticalizadas, unas diagonales bastante verticalizadas, el rostro empieza a afinarse y no me genera tanta luz en los contornos de las mejillas, por ende el rostro ya deja de perder ese formato tan redondo que le habíamos dado al rostro cuadrado. Recuerden que es un rostro cuadrado con una circle redonda.